Permítame compartirles una pantalla. En la clase anterior habíamos revisado lo que eran las relaciones ternarias compuestas versus las relaciones ternarias simples. Y habíamos hecho básicamente dos ejercicios que eran muy similares. Habíamos hecho el primer ejercicio acerca de lo que era el préstamo de libros y decíamos que en la facultad se va a prestar por parte de un estudiante, de un bibliotecario, un libro a un estudiante. ¿De acuerdo? Esa era una relación ternaria simple, donde intervienen una sola vez las entidades bibliotecario, libro y estudiante. Y luego trabajamos bajo otro supuesto de diseño y decíamos que ahora se va a prestar por parte de un bibliotecario a un estudiante, pero varios libros. Y ahí aparecía el detalle del préstamo. ¿Sí? Y habíamos hecho incluso ejercicios con el detalle del préstamo. ¿De acuerdo? Y podíamos lanzar ciertas consultas a la base de datos y decir, por ejemplo, mostrar el nombre del bibliotecario que ha prestado más libros. ¿Sí? O mostrar el número de préstamo en el que se encuentran la mayor cantidad de libros prestados. ¿De acuerdo? Bajo este mismo principio, habíamos analizado que podía darse también las operaciones. ¿Sí? Y decíamos de esta manera, decíamos que a la operación iba a entrar un paciente, un médico, en un quirófano, con una enfermera y un anestesista. ¿Sí? Todo esto ingresaba a la tabla operaciones. Esta es una relación ternaria simple porque cada una de las entidades participa una sola vez. ¿Sí? Pero decíamos, ¿qué pasa si es que a este señor no le va a operar un médico, sino que le va a operar un consejo de médicos? Ahí entonces ya no podía yo poner en la misma tabla a 3, 4 o 5 médicos en el mismo campo. Y lo que debía pasar es que esta tabla médicos, o este médico más bien, salía de la tabla de maestro. ¿Sí? Y aquí decíamos, en cambio, una operación, en una operación participan muchos médicos. ¿Sí? Podemos decir aquí médicos participantes. Participan muchos médicos. Pero no es que va a participar un médico cualesquiera o cualquier persona, sino que a esta tabla médicos participantes debía venir de la tabla médicos autorizados de la clínica. ¿De acuerdo? Y como estamos viendo, se crea un detalle de la operación. ¿Sí? De la misma forma decíamos, ¿qué pasa si no va a participar solo una enfermera? Si no van a participar algunas enfermeras. Pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? Decíamos que en una operación va a haber muchas enfermeras participantes. Pero no es que cualquier enfermera le cogen a usted que está pasando por la calle y dice, venga, ¿sabe qué? Participe. No. Esto deberá venir de una tabla enfermeras autorizadas de la clínica para que puedan ellas participar. ¿De acuerdo? Podría pasar lo mismo con médicos anestesistas también. ¿Sí? Hasta ahí habíamos dejado, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? El día de hoy vamos a hacer entonces un ejercicio
para hacer un refuerzo de esto. Ejercicio. Se desea crear una base de datos para controlar el transporte desde Guayaquil hacia Quito de los autos 0 kilómetros en las nodrizas, las grúas nodrizas, para transporte. Vamos a analizar este ejercicio, por favor. Bien, vamos a poner esto en contexto, ¿no? Creo que todos ustedes saben que los autos 0 kilómetros llegan, por ejemplo, voy a poner aquí a Guayaquil, ¿sí? Llegan los autos 0 kilómetros en los autos importados, ¿no? Llegan en los barcos, se bajan en el puerto y del puerto van y se ponen los autos en las concesionarias, ¿sí? En Guayaquil, porque llegan en los barcos y se van a las concesionarias. ¿De acuerdo? Aquí están en las concesionarias y de aquí se reparten a todas las ciudades del país. En este caso vamos a ver únicamente el transporte hasta Quito. ¿Sí? A la concesionaria de Quito. Hablemos de, por ejemplo, de la Kia. Vamos a llevar, el objetivo es llevar estos autos de Guayaquil a Quito. ¿De acuerdo? Y lo que se hace es utilizar las famosas grúas nodrizas, ¿sí? Que son grúas bastante grandes. Con esta forma, en donde aquí viajan los autos, ¿sí? Generalmente son 6 o 7 autos. Ponen aquí un auto, ponen otro auto, acá le acomodan otro auto, y acá arriba les ponen otros autos. Les ponen ahí medios como amarrados o algo así. Les ponen ahí a los autos. ¿De acuerdo? Hablemos, por ejemplo, aquí están 6 autos. Y la grúa se dirige desde Guayaquil a Quito con estos autos. ¿Está claro, por favor? Tenemos ahora, este señor es el empleado en Guayaquil. Este empleado se encarga de revisar que los autos salgan correctamente en la grúa hacia Quito. Y acá en Quito hay otro empleado que se encarga de revisar que los autos lleguen correctamente. ¿Sí? Bien, aquí vamos a ver el siguiente escenario. ¿Me entienden, por favor? Cuando usted va a diseñar base de datos, usted tiene 3 posibilidades. Esto copiarán, por favor.
Cuando usted va a diseñar una base de datos, les repito, usted tiene tres posibilidades. La primera, la menos probable prácticamente, la imposible, es que les den un enunciado. ¿Sí? Es lo que yo he hecho hasta ahora. En una mecánica hay muchos empleados. Muchos empleados arreglan muchos autos. Un cliente tiene muchos autos, pero un auto le pertenece solo a un cliente. Dales un enunciado. En una carrera hay muchos estudiantes. Muchos estudiantes toman muchas materias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la primera posibilidad, que les den un enunciado. La segunda posibilidad es que les den documentos. ¿Sí? Y que ustedes le permitan hacer análisis documental. Este es más real. Les van a decir a ustedes, por ejemplo, se me ocurre, verán, nosotros llevamos los autos de Guayaquil a Quito y llevamos esta hoja de documento. ¿Sí? Y les van a dar una hoja de documento en donde dice número de viaje, placa de la grúa, autos transportados, observaciones de los autos, de un auto se va con el parabrisas roto, observaciones cómo salió, observaciones cómo llegó, etcétera. ¿Sí? Les van a decir eso. Nosotros utilizamos este documento. Ahora, analice el documento y haga la base de datos. Lo que se conoce como análisis documental, que es algo bastante bueno y de mucha ayuda porque usted ya tiene algo en que basarse. Y para decir, por ejemplo, bueno, este documento me sirve porque ellos han estado almacenando de esta forma. ¿Bien? Y la tercera opción, la que estamos ahorita, es que a ustedes no les den absolutamente nada. ¿Sí? Es que haya cero documentos y que usted tenga que empezar desde cero la base de datos. Solo que le expliquen así, lo que yo le estoy diciendo. ¿Sabe qué? Verá, en Guayaquil hay un empleado, no uno, sino varios, ¿no? Hay varios empleados que chequean los carros. Los hacen subir en la grúa nodriza y los mandan a Quito. Y mandan con el detalle de lo que ha habido en Guayaquil. ¿De acuerdo? Y en Quito están en cambio los empleados que reciben en la concesionaria de Quito. ¿Sí? Ellos se encargan de chequear cómo llegaron los autos. Por ejemplo, digamos que llega un auto, este auto de aquí. Salió de Guayaquil sanito, 0 kilómetros. Pero a Quito llegó con el parabrisas roto. Entonces ahí hay una novedad. Llegó con el parabrisas roto y además llegó con el retrovisor roto y llegó sin el cerebro. Este carro de aquí. Este carro llega con tres novedades. Ahí entonces no es responsable el señor de Guayaquil porque le envió el carro correctamente. No es responsable el de Quito porque se dio cuenta lo que pasó. Algo pasó en el viaje. ¿De acuerdo? Y ahí entonces el responsable es el camionero que en la grúa llevó el auto. Le preguntan al camionero y dice, sí, ¿saben qué? Lo que pasó es que eh, un auto rebasó por la derecha, yo tuve que esquivarle y cuando me pegué mucho a un poste y le topé al carro. Entonces, ya como le topé el carro, se rompió el parabrisas y el retrovisor. Y con tanta mala suerte que después paré a comer en tal parte y se han robado el cerebro de ese carro. ¿De acuerdo? Pero fíjense cómo todo eso me sirve para tomar decisiones. Pero ustedes tienen esto, ustedes están cero documentos. Y esto es importante, por favor. Cuando ustedes tengan este tercer escenario, que es lo más común, lo que a usted le va a pasar, lo primero que debe hacer, según la metodología de desarrollo de software, según la ingeniería del software, es diseño del reporte. ¿Sí?
En otros libros se conoce como diseño de salidas. ¿Sí? Es decir, haga un reporte con lo que necesito. Y de ahí usted va generando la base de datos. ¿Me explico, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿O estoy explicando muy bien, o están entendiendo muy bien, o no están entendiendo nada? Preguntas, por favor, chicos. Entre Y el, ahora entre entonces, el, entre el punto 2 y dígame. el punto 3 me confundí un poco. No me puede explicar esa parte. El punto 2, no, es que bueno, no son puntos, son escenarios. Uno de ellos a usted le va a pasar. Son escenarios cuando usted diseña una base de datos. El primer escenario les decía que es del imposible que venga el director del SRI y le diga, verán, un contribuyente puede tener muchos anexos transaccionales, pero ese anexo transaccional le pertenece solo a un contribuyente. En un anexo transaccional puede haber eh, muchos gastos médicos, y ese gasto médico está solo en ese anexo. Nadie le va a decir eso. ¿Sí? Entonces, ese es un posible escenario, casi imposible más bien, que se dé. El segundo escenario, que es bastante común, es que ustedes le digan, ¿sabe qué? Quiero que nos hacen una base de datos para el hospital. Ahí están todas las historias clínicas y los nombres de los médicos y las especialidades y los pisos y los quirófanos. Tenga, haga. Es un segundo escenario en donde ustedes le están dando una ayuda, que es un documento. Y el tercer escenario que está ahorita es de que no haya documentos, sino que le llamen a usted de la guía y le digan, ¿sabe qué? Déme haciendo un sistema, una base de datos para controlar los carros que están viniendo de Guayaquil, los 0 kilómetros, que están llegando a Quito. Las grúas en las que están llegando, los choferes, y también quiero que me dé controlando los estados, porque me pasa que llegan los carros golpeados aquí a Quito, y yo llamo a Guayaquil y me dicen, no sé, así se fue. Le pregunto al chofer de la grúa y me dice, no sé, yo no he visto nada. Entonces necesito documentos y llevar una base de datos, cómo salen de Guayaquil, cómo viajan, cómo llegan, qué autos, cómo llegaron, qué autos, cómo salieron, etcétera. ¿De acuerdo? Solamente medio le explican esto a usted, el requerimiento. Y usted no tiene absolutamente ningún documento. No le dicen, ¿sabe qué? Aquí está una guía de cómo se llevan las cosas, nada. Ahí entonces usted tiene que hacer lo que se conoce como diseño de salidas. ¿De acuerdo? En este momento entonces vamos a hacer el diseño de esta salida. Y necesito por favor que participen todos. Porque esto les va a pasar. Es un hecho que les va a pasar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a diseñar la salida de este. Es decir, si usted fuera el supervisor de estos viajes, ¿qué información necesita? Les escucho. Datos de los empleados que envían y reciben. Perfecto, muchas gracias. Cédula o ID del empleado que envía. ¿Sí? ¿Que envía qué? Los autos desde Guayaquil. Digamos que esa cédula es 1801. Perfecto. Y usted de aquí mismo ya va analizando. Esta cédula debe existir una tabla de empleados que envíen en Guayaquil, en donde estén registrados los empleados que van a enviar esos autos. ¿Qué más? Me decía también la cédula del empleado que recibe en Quito, ¿no es cierto? Digamos que esta cédula es la 1901. Listo, usted ya sabe quién envió y quién recibió. Son datos importantes. Y si usted se pone a ver esto,
Este dato vendrá de una tabla empleados de Guayaquil, porque no puedo coger y poner cualquier nombre. Debo poner el nombre de un empleado que sea registrado. Y esto vendrá de una empleados de Quito. Lo voy a poner hacia acá para que sea más entendible. De una tabla empleados de Quito. ¿Sí? Y usted ya, fíjese, ya ve que aparecen dos tablas. Ya le van apareciendo. Fíjese usted al hacer el reporte de salida, le van apareciendo las tablas necesarias para controlar el proceso. ¿Sí? ¿Qué más debe tener mi reporte de salida? La persona que llevó los autos. Información sobre el viaje. Correcto, gracias. El chofer que llevó los autos, ¿no es cierto? Sería cédula del chofer que hizo el viaje, ¿no es cierto? Digamos que fue el 2001. Y esto también obviamente va a venir de una tabla llamada choferes autorizados. No es que usted va a salir a la calle y va a decirle al primero que pasa, ¿tienes licencia? Sí, va llevando unos carros aquí. No, pues. Tiene usted que tener una tabla de choferes autorizados en donde se garantice el currículum, los antecedentes, la honestidad del chofer. ¿De acuerdo? Aparte de eso, del tipo de licencia, de una serie de validaciones que se hace al contratar un chofer. ¿Sí? Esto me da una tabla choferes autorizados. ¿Qué más necesito saber? Información de las concesionarias. Puede ser, ¿sí? Información de las concesionarias, de la concesionaria de Quito. Entonces aquí ya un poquito va creciendo mi modelo. Voy a hacer más pequeño esto, para que se entienda ahí. ¿Sí? Entonces, según el análisis del compañero, aquí deberíamos decir, por ejemplo, la concesionaria de Quito puede tener muchos empleados, ¿no es cierto? Y la concesionaria de Guayaquil puede tener muchos empleados. ¿Sí? Pero si usted ya le está poniendo aquí la cédula del empleado, aquí usted tiene una relación de uno a muchos. Una concesionaria tiene muchos empleados, la clave del lado 1 vendrá al lado muchos, y si yo ya tengo una tabla de empleados que va a venir acá, ya sería redundante que yo ponga aquí el código de la concesionaria, porque si ya conozco el empleado, ya sé de qué concesionaria viene. ¿De acuerdo? Eso no vendría a este reporte, pero es importante tenerlo en cuenta porque me va a hacer falta después. ¿Sí? ¿Qué más necesito aquí, por favor? Placa de la grúa. La placa de la grúa, exactamente. Y es el mismo escenario que en el chofer. Usted debe tener pues un conjunto de grúas o una empresa donde usted pide las grúas ya certificadas, pues. No es que está pasando por la calle y va a decir a cualquier chofer, a cualquier grúa, tome, ve llevando el carro a Quito. Estos 6 carritos a Quito. Se lleva los 6 carritos, no aparecen nunca. Placa de la grúa que hace el viaje. ABC 001, por ejemplo. ¿Ya? Que también vendrá de una tabla de grúas. Y aquí usted, si se da cuenta, por favor, usted ya tiene facilito ya 4 tablas que han ido apareciendo. ¿Sí? Le fueron apareciendo facilito 4 tablas. La tabla empleados de Guayaquil. ¿Sí? La tabla empleados de Quito. En donde en una concesionaria hay muchos empleados. Este empleado estará aquí una vez, pero puede estar en muchos viajes. Este empleado está aquí una vez y puede estar en muchos viajes. Y fíjese que usted va haciendo el reporte y va apareciendo solita la base de datos. Esto vendrá de una tabla choferes autorizados. Esto vendrá de una tabla grúas autorizadas. De manera que yo solamente pueda mandar una grúa que esté autorizada. ¿Qué más? La identificación de los carros que son llevados por la grúa. Perfecto, muchas gracias. Los carros, ¿no es cierto?
Como son carros 0 kilómetros, no tienen placa todavía, pero deben tener un número de factura, un código del carro, ¿sí? Y del auto que va a viajar, que está viajando. Pero ojo, van 6 autos. Ve el auto A01, que es un Kia Rio, el A02, que es un Kia Sportage, el A03, que es un Kia Picanto, A04, que es otro Kia Picanto, A05, que es un Kia, otro Kia Rio, etc. Y usted manda 6 autos. ¿Sí? Ese reporte, por ahí usted fíjese, ya va construyendo el reporte, y usted no puede subir a la grúa un auto que no exista, sino que usted dice, bueno, ¿saben qué? Se va a ir a Quito, el auto 1, el auto 2, pero son autos que están embodegados aquí, pues que usted está mandando a Quito, no es que usted se está inventando el auto, porque usted está generando el auto ya existe, por tanto debe venir de una tabla llamada auto. ¿Sí? Entonces, con esto yo ya puedo decir, fíjense, ya pudiera decir, en el viaje, voy a poner acá directo, ¿no? En el número de viaje, 120, ¿sí? El empleado de Guayaquil 1801 envía y recibe en Quito el 1901, llevados por el chofer 2001 en la grúa BC01, estos 6 autos. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo registro cómo salieron de Guayaquil y cómo llegaron a Quito? Porque les acabo de decir, uno de ellos llegó con el parabrisas roto, con el retrovisor también partido, y llegó sin cerebro. Otro llegó con una puerta raspada. Entonces yo llamo de Quito y digo, ¿saben qué? Este auto llegó así. El de Guayaquil dice, no, ¿sabes qué? Salió bien. ¿Tienes algún documento en donde me verifiques que haya salido bien? No, no tengo. Entonces, ¿cómo hago ese almacenamiento en la base de datos? Que de un viaje puede tener muchas observaciones de salida y muchas observaciones de llegada. Vamos a ver. Entonces aquí, observaciones, ¿no es cierto? Observaciones de salida. Pero ojo, es muy bueno su punto de vista. Pero las observaciones no son tanto del viaje, son del auto. Una observación del viaje sería, ¿saben qué? Se bajó la llanta de la grúa y al cambiar la llanta nos demoramos 2 horas, entonces por eso la grúa debió llegar a las 10 de la mañana, pero llegó a las 12. Eso es una observación del viaje como un todo. Pero estamos viendo observaciones del auto. Y aquí vamos a analizar algo. Usted aquí ya tiene que ponerse a decidir de la siguiente manera. A ver, en un viaje, está aquí, el número de viaje. ¿Cuántos empleados se encargan de chequear para el viaje? En Guayaquil, de chequear los carros y decir, están bien. ¿Cuántos se encargan? En un viaje. ¿Cuántos empleados son responsables del envío? Uno. Uno solo. Entonces, fíjese, voy a añadir un poquito aquí. Ahora ya vamos a tablas. En la tabla viaje, ¿sí? Está entrando un empleado de Guayaquil, porque él es el encargado de mandar ese viaje correctamente. ¿Sí? Está solamente uno enviando. ¿Cuántos son encargados de recibir en Quito todo el viaje y chequear los carros? Uno solo. Cuando va uno solo, va al maestro. ¿Se acuerdan de que, por ejemplo, en el deber que hicieron ustedes, mandaron al maestro el paciente y el quirófano? Porque un paciente en un quirófano era operado, pero por varios médicos, varias anestesistas y varias enfermeras. ¿De acuerdo? ¿En cuántas grúas se está haciendo el viaje? Una. Una grúa. Todo esto, fíjese, lo que interviene una sola vez, entra al maestro.
Sí, una grúa. ¿Cuántos choferes se están yendo? Un chofer. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo, estoy mandando un empleado, está mandando en una grúa con un chofer para que reciba un empleado en Quito, pero ¿qué está mandando? ¿Un auto o varios autos? Varios autos. Entonces, voy a decir, en un viaje viajan muchos autos o detalle de autos. Pero no es que los autos se van inventando en el viaje, se van construyendo en el viaje. Los autos ya vinieron de una tabla llamada autos. Un auto puede estar en muchos detalles de viaje. ¿Sí? Detalle de viaje. O detalle de autos que viajan sería mejor. Detalle de autos que viajan. Ahora, usted está analizando bien, porque está diciendo, este detalle de autos, voy a poner que se ve el auto 1, el auto 2, el auto 3, el auto 4, auto 5. Y usted está sacando aquí un diseño de salida. Y usted dice, este diseño está bien. ¿No es cierto? Vamos a perfeccionar en nada más. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más necesito conocer del viaje? Fecha ahora de la salida desde Guayaquil. ¿Sí? ¿A qué hora salió? ¿Cuándo salió y a qué hora salió? ¿Sí? Digamos que salió el 7 de diciembre del 2020 a las 8 de la mañana. Salió de Guayaquil. ¿Sí? ¿A qué horas llegó a Quito? ¿Sí? Fecha hora de llegada a Quito. Digamos que llegó a Quito el 08, es decir, al día siguiente de diciembre del 2020 a las 10 de la mañana. Sí, llegaron los autos. Y usted, fíjense cómo va usted perfeccionando, ¿no? En el viaje número 120, salió a las 8 de la mañana, llegó a las 10 de la mañana, el que envió el 1801, recibió 1901, con este chofer, en este camión, vinieron 6 autos. ¿Qué tal es el reporte de salida? Y estas observaciones son del viaje, ¿sí? Digamos que en observación se bajó una llanta y se tardó 2 horas en cambiar. Por eso debió haber llegado más temprano, pero, ¿sí? Una llanta de la grúa, obviamente, ¿no? De la grúa, y se tardó 2 horas en cambiar. ¿De acuerdo? Usted se pone a ver eso y dice, no, pero también hubo otra observación. Hubo otra observación, hubo un derrumbe en Santo Domingo. ¿Sí? 2 observaciones. Y puede poner otra observación. El chofer se enfermó. ¿Cuántas observaciones está poniendo? Varias. Entonces usted ya puede razonar aquí otra cosa. En un viaje hay varias opciones. Y fíjese cómo usted, basado en esto, va construyendo la base de datos. ¿Sí? Hasta ahí usted está feliz. Está súper bien la base. Pero aquí hay un problema. No sé cómo salieron los autos y cómo llegaron. Tendría que reportar eso. ¿Sí está quedando claro, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Quisiera que le haga una captura de pantalla de esto, porque voy a pasarle de pantalla a Word para hacer cómo está en tabla ya mi reporte. Me avisan, por favor, que cuando le hagan la captura. Ya, Listo, voy a pasarme a Word entonces para hacerle
el reporte. Eso teníamos, ¿no? Listo. Bien, ahora sí voy a hacer entonces a manera de tabla. Y voy a decir, bueno, voy a tener la tabla viajes. Y en la tabla viajes voy a poner entonces una tablita aquí. Este va a decir, a ver, en la tabla viajes voy a tener un número de viaje. ¿Sí? La fecha, hora de salida. La fecha, hora de llegada. Cédula del empleado que envíe en Guayaquil. Cédula del empleado que recibe en Quito. ¿Qué más teníamos? Chofer. Cédula del chofer. Placa de la grúa. Y unas observaciones. ¿Sí? Más o menos usted va pensando en ese reporte. Y acá dice, a ver, también voy a poner aquí los autos. Dice, a ver, ID del auto. Está viajando. ¿De acuerdo? Dice, a ver, en el viaje número 120. Habíamos dicho que esto iba a ser el 7. 07 de diciembre del 2020. A las 8 de la mañana salía y llegaba el 08 de diciembre del 2020 a las 10 de la mañana. ¿Sí? El empleado 1801 al 1901. El chofer era el 2001. La grúa era ABC 001. ¿Sí? Los autos. Va a ser un auto 01. El auto 01 es un Kia Picanto, pero aquí no voy a poner Kia Picanto 2020 color rojo, no pues, porque solamente debo mandar acá la clave primaria porque esto está viniendo ya de una tabla autos. Y en la tabla autos es donde tengo yo toda la información. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué debería poner? Los estados. Porque el estado en el que salió de Guayaquil es un atributo del auto. ¿Sí? ¿Cómo salió de Guayaquil? El estado en el que llegó es un atributo del auto. ¿De acuerdo? Aquí puedo decir, por ejemplo, este auto A01 salió correcto. Y acá puedo decir, llegó con el parabrisas roto. ¿Sí se entiende, por favor? Y esto es un atributo del auto, pero en el viaje. Salió nuevo, llegó con el parabrisas roto. ¿Está claro, por favor? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿cómo diseñamos esta base de datos? ¿Cómo diseñamos esta base de datos? Esto ya no me interesa, ¿no? Aquí diré, en un viaje van muchos autos, porque en ese viaje, fíjense, están yendo 6 autos.
Pero esos autos tienen que venir de la tabla autos. Entonces, prácticamente, esto de aquí es el detalle. Es como la canastita, como lo he explicado. ¿Sí? En donde usted coge un auto de la tabla autos, de los que están aquí, coge estos autos y le pone en la canastita. Coge un Kia Rio y le pone en la canastita para que se vaya a Quito. Coge un Kia Sportage, que está aquí, y le pone en la canastita para que se vaya a Quito. Verifique en qué estado sale y allá verán en qué estado llega. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, lo primero que usted hizo aquí, ¿qué es? El diseño de la salida. Fíjese usted haciendo todo ese análisis que hizo. A ver, debe estar un solo empleado en Guayaquil. El encargado de mandar el viaje es un empleado que viene de la tabla de empleados de Guayaquil. ¿Sí? Recibe un empleado de Quito, que debe estar en una tabla de empleados de Quito, no puede recibir cualquiera. Viaja con un chofer autorizado en una grúa autorizada. ¿Qué viajan? Varios autos. Varios autos. Aquí tengo un auto A02, por ejemplo, que es el Kia Sportage. ¿Salió? ¿Correcto? Llegó correcto. A ese no le pasó nada. ¿Sí? Un auto A03 que salió correcto de Guayaquil y llegó sin cerebro a Quito. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Bien, Háganle. los Dígame. de salida y de llegada son atributos del detalle. Son atributos del detalle, exactamente. Son atributos del detalle, de cómo, de qué fue lo que pasó en el viaje. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto sería es que, bueno, eso lo haremos más adelante con triggers y con procedimientos. Usted pone aquí auto A01 y se carga solito cómo está porque el estado del auto está aquí también, pues. Voy a poner aquí, ¿qué debería tener la tabla autos? La tabla autos debería tener el ID del auto, la marca del auto, el modelo, el año, etcétera, ¿no? Y aquí debería tener un estado del auto, en donde diga correcto, o parabrisas roto, o destintado, cualquier cosa. Y cuando yo cojo este ID y le pongo acá, solito coge este estado y le pone acá. ¿Se entiende? Y cuando yo desembarco el auto en Quito, pongo esta observación y esta observación ya se queda en Quito, parabrisas roto. De manera que cuando yo instancio y digo el auto salió correcto de Guayaquil y llegó a Quito con el parabrisas roto, eso también está en las bases de datos de la concesionaria. ¿Sí? Quiero que hagan este diseño, por favor. ¿Por qué? Porque les voy a complicar más. Les voy a complicar el asunto con varias cosas. Una de esas cosas es que no haya solamente un estado de llegada. Porque ¿qué pasa si digo llegó con el parabrisas roto y con el retrovisor dañado y la puerta chocada y sin cerebro? Ya son 4 cosas y usted no puede poner aquí 4. Debería poner un detalle de estados que sería un detalle del detalle. ¿Sí? Y les voy a complicar más todavía. Al decirles, no quiero que se vayan directo a Quito,
sino que quiero que empiece en Guayaquil y vaya dejando 2 carros digamos que vino por este lado, vaya dejando 2 carros en Riobamba, un carro en Ambato, vaya dejando otro carro en Latacunga y los 2 últimos van a Quito. ¿Qué es lo real? ¿De acuerdo? Entonces, primero empezamos con este diseño. Y este diseño vamos a irlo ampliando para que vean la capacidad de crecimiento que puede tener esta base de datos. Creemos esta base, por favor. Vamos creando la base. Hagan una captura, por favor, a esta base para poder continuar. ¿Me confirman? Y fíjense cómo puede usted tener esos escenarios posibles, ¿no? Les decía, es posible que a usted le digan, sería muchísima suerte, que a usted le digan, es que un auto puede estar en muchos detalles y un maestro puede tener muchos detalles. Nada que ver, no le van a decir eso. Le van a decir, ¿sabe qué? Haga la base de datos para llevar los carros de Guayaquil a Quito en esas grúas. Y ahí sí, usted tiene que ir y entender el proceso. ¿De acuerdo? Aquí nomás es que le estoy dando el enunciado. ¿Sí? Un estudiante puede estar puede tomar muchas materias. No, eso no les va a decir nadie. Entonces, desde ahora, como les decía, aquí sí es análisis documental. Y si no tiene documentos que analizar, como en este caso, no hay documentos que analizar, diseñe el reporte y de ahí vaya entendiendo cómo va a ir la base de datos. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a tener una base, empleados de Guayaquil, donde voy a tener la cédula del empleado, el nombre del empleado, un apellido del empleado y un celular del empleado. Nada más. ¿Sí? Otra que será empleados de Quito, en donde voy a tener la cédula del empleado de Quito, el nombre del empleado de Quito, el apellido del empleado de Quito, y una dirección del empleado de Quito. Además voy a tener la tabla grúas, y donde voy a decir, tengo la placa de la grúa, la marca de la grúa, el año de la grúa, la capacidad de la grúa, cuántos autos puedo llevar. Hay algunas que llevan 5, otras 6, 8 carros, ¿no? Capacidad de la grúa. Ojo, no hay relación entre grúas y choferes. Yo puedo coger la grúa de una empresa X, me prestan esa grúa y cojo un chofer de una empresa Y. Yo sabe que maneje esa grúa usted está igual en mi base de datos. O le llamo, hágase un viaje aquí todavía en una grúa que me prestaron. ¿De acuerdo? Choferes. Donde voy a tener la cédula del chofer, el nombre del chofer, el apellido y un tipo de licencia del chofer. ¿Sí? Aquí algo importante, y esto quiero que lo entiendan, por favor. Les decía, no hay relación entre grúas y choferes. Pero, por este momento nada más, por este instante, tomemos el supuesto de que la empresa le da grúa y chofer. Y hay esta relación. Una grúa manejan muchos choferes.
Pero un chofer está asignado solo a una grúa. Y aquí tengo yo la placa de la grúa. ¿Sí? Digamos que se diera esa relación. Ahí usted tiene que darse cuenta de que si es que ya hay la relación entre grúa y chofer, ¿qué mando al reporte? Ya no mando la grúa y el chofer. Debería mandar solamente el chofer. Porque con el chofer, usted ya conoce la placa de la grúa. ¿Sí me entiende, por favor? ¿Sabe qué? Vino con el chofer 1801, Juan Pérez. El Juan Pérez, él maneja solo esa grúa ABC 001. Entonces yo con la cédula del chofer ya sé la placa de la grúa, por la relación 1 a muchos. No al contrario. ¿Qué pasa si es que usted se equivoca y en el reporte manda, se fue en la grúa número 5? Oye, pero la grúa número 5 puede manejar 5 choferes. ¿Cuál está manejando? No sé. No, pues, tiene que mandar el lado muchos, porque en el lado muchos tiene la clave primaria del lado 1. ¿Sí está quedando claro, por favor? Ahora, como les decía, no hay relación, entonces se relaciona en el rato del viaje. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo, fíjense, un empleado de Guayaquil manda en una grúa con un chofer y recibe un empleado de Quito. ¿Sí? ¿Qué manda? Autos. Los autos 0 kilómetros que están parqueados ahí o recién desaduanizados, bajados del buque. Tengo ID del auto. Modelo del auto, dijimos, no marca del auto. Sabe que todos deben ser Kia, ¿no? Modelo del auto. Año del auto. Y un color del auto. ¿Sí? Por ejemplo. Puede mandar también un estado del auto. Pero eso más seguro se vaya el viaje. Ahora, ¿qué va a tener la tabla viajes? La tabla viajes va a tener el número o ID del viaje, la fecha y hora en que salieron de Guayaquil, salió esa grúa con ese grupo de carros, la fecha y hora en que llegaron a Quito, ¿sí? La cédula del empleado de Guayaquil, el que es responsable de haber enviado los autos, ¿sí? La cédula del empleado que recibió en Quito, ¿qué más teníamos? Según el análisis. ¿En qué viajaron? La cédula del chofer. Las grúas y Cédula del los chofer. choferes. Gracias. La placa de la grúa en la que se hizo el viaje, la cédula del chofer que se mandó el viaje, ¿sí? Y decíamos también observaciones, pero aquí les decían observaciones. Pero aquí, con este diseño, usted va a poder poner solamente una observación, ¿cierto? Del viaje. Se bajó la llanta, le asaltaron al chofer, cualquier cosa. Una cosa es la observación del viaje en total y otra es de cada detalle, ¿sí? Como quiero mandar varias observaciones, puedo crear aquí una tablita de observaciones, en donde voy a tener el número o el ID de la observación, la descripción de la observación o el texto, y el número de viaje al que pertenece la observación. ¿Sí? Aquí ya tengo quién mandó, quién recibió, en qué mandó, quién manejó. Todo, a qué hora salió, a qué hora llegó,
¿Qué observaciones hubo? Y fueron autos, pero no se fueron toditos los autos de la tabla, se fueron algunos. Entonces, detalle de autos que viajaron. ¿Sí? Los autos que viajaron, voy a tener el ID del auto que viajó. Y aquí, fíjense. Observación a la salida del auto de Guayaquil. Es decir, observación con que inició el viaje. ¿Sí? Y observación a la llegada a Quito. Ahora, les decía, esto es limitante porque me está a mí dando la opción de poner solo una observación. Por ejemplo, parabrisas roto. ¿Qué pasa si llegó con 5 observaciones? Parabrisas roto, retrovisor dañado, puerta chocada, sin cerebro y golpeada la cajuela. Entonces, esto es limitante. Por el momento vamos a hacer este diseño, que aparentemente usted va a ver funciona. Pero cuando empiezan a complicarse ciertas cosas, ya no va a funcionar como usted cree. ¿Me hago entender, por favor? ¿Alguna pregunta? Inge, no faltaría el ID del viaje en el detalle del auto. A ver, sí, perfecto. Y ya les pongo en esto. Observaciones sería. Solamente les iba a poner este diseño nada más. Sí, aquí. El ID del viaje al que pertenece ese detalle. Entonces les iba a hacer esto nada más. Decía, este empleado sale de aquí, estará acá. Este empleado sale de aquí, estará acá. Esta placa viene hacia acá así. Y este chofer viene por aquí, voy a traerle hacia acá así. ¿De acuerdo? Ustedes lo entienden. ¿Sí? Un viaje tiene muchas observaciones. ¿De acuerdo? Este auto puede estar en muchos detalles y también un viaje tiene muchos detalles. Ahí está. Ese sería el diseño que usted hasta ahorita está haciendo. Y usted está feliz con ese diseño y dice, no, pues está súper bien. Está trabajando bien, pero le cogen y le cambian una cosita nomás. Por favor, tomen una fotografía de esto. Lo importante es que lo entiendan, ¿no? Es un poquito más entendible de pronto. Me parece que no está tan entendible. Voy a tocar moverle un poquito para hacerle más entendible, ¿no? Esto. ¿Sí? Bien. Voy a tratar de hacer un poquito más entendible para que lo puedan hacer la captura, ¿no? El empleado de Guayaquil vendrá acá. De uno a muchos. ¿Sí? El empleado de Quito vendrá acá. De uno a muchos. El chofer vendrá acá. De uno a muchos. Y esta placa de la grúa, voy a poner en otro color. Entendible. Igual vendrá acá. Un viaje tiene muchas observaciones también. Un auto está en muchos detalles de viaje.
Por último, también es uno de los más importantes que me hicieron quedar en cuenta también. En verde. Un viaje. Tiene muchos detalles. Me parece que estamos entendible ahí, por favor. Si le hacemos hoy una captura, porque voy a hacerle variaciones a esta base. O antes que me olvide, como de ver, van a implementar esta base. Esta base, la primera. Y ahora, vamos a ver algo importante. En la empresa empiezan a haber muchos asaltos a las grúas. Por lo que se deciden ya no enviar a un solo chofer en un viaje, sino a un grupo de choferes. Le llaman a usted ya mandó este diseño de base de datos. Usted ya hizo este diseño, ¿sí? Y está funcionando bien, está perfecto. De pronto empieza a darse que como está viajando un solo chofer, a veces se duerme y se accidenta, por ejemplo. O de pronto le asaltan porque está viajando solo, ¿sí? O como está solo, qué sé yo, sale a comer, deja los carros parqueados y le roban, por ejemplo, el cerebro, el radio, etc. ¿Sí? Y se toma esta determinación. Ya no se va a ir un chofer. Ahora se van a ir varios choferes. ¿De acuerdo? Y usted tenía este diseño en viajes. ¿Sí? ¿Sí está? ¿Cómo soluciona usted o cómo modifica la base de datos? Un detalle de choferes. Exacto, con una tabla de detalle de choferes. Vamos a ver. Usted tenía este diseño. Así estaba haciendo usted, ¿no es cierto? Pero ahora le dicen, ¿sabe qué? Se van a ir varios choferes. Y usted dice, aquí no puedo poner el 20002, 20003. Ya no puedo hacer eso. ¿Qué hacemos? Sale del maestro y se va al detalle. ¿De acuerdo? Es decir, este señor sale de aquí y ahora va a haber una tabla de detalle de choferes. En donde usted va a tener un viaje, puede tener muchos detalles de choferes. ¿Sí? Pero esos choferes no es que vienen o se van generando como las observaciones solitos. Viene de la tabla choferes. Lo que hice es sacar la tabla de choferes del maestro y mandar el detalle. ¿Por qué? Porque ya no ocurre una vez. Estoy mandando ya varios choferes. Tal como en los autos. No estoy mandando un auto, estoy mandando varios autos. ¿Sí? Entonces estoy mandando varios choferes y digamos que fuera con diferente sueldo o con diferente pago, también eso va a hacer que cambie la base de datos. ¿Sí? Entonces voy a poner esto aquí. ¿Cuál es la solución? Por favor, harán capturas de lo que estamos viendo o anoten lo que estamos viendo, porque a medida de que vamos avanzando, se me hace a mí difícil ponerles en el aula virtual el TXT porque no lo van a entender. En las capturas es que está la explicación.
acuerdo? ¿Cuál es la solución para esto? Como el chofer ya no interviene con una sola ocurrencia en la relación, entonces se pasa el chofer al detalle, o los choferes más bien. Se pasa el grupo de choferes al detalle. A una tabla detalle de choferes. ¿Sí? Es decir, el diseño ya no será el que está aquí, sino que el diseño será otro. Es decir, de la tabla de viajes, que está aquí, ya le voy a sacar al chofer porque ya no está una sola vez. El que está una vez es la grúa, el empleado que recibe, el empleado que envía, ellos están una vez. Pero ahora como van varios choferes, sale del maestro y se crea una tabla detalle de choferes. ¿De acuerdo? ¿Qué tendrá el detalle de choferes? La cédula del chofer que hace el viaje, el pago por ese viaje, o el valor que le voy a pagar, y el número de viaje al que pertenece ese chofer. ¿Sí? Tendremos idéntico. Este empleado vendrá acá, este empleado vendrá acá, esta placa de grúa vendrá acá. ¿Sí? Y ahora sí la relación es ternaria porque están interviniendo tres. El empleado que envía, el empleado que recibe y la grúa en el que se ve el viaje. Este es el maestro de viajes. ¿Sí? El detalle de viajes que tendrá los autos que están viajando, el día del auto que viaja, ¿sí? También a qué viaje pertenece este detalle, las observaciones del viaje y también un detalle de choferes. ¿Sí? En un viaje se van muchos choferes. Eso estoy diciendo. En un viaje se van muchos choferes, pero hay que poner, este es como una canastita de choferes, ¿no? Usted coge un chofer de la tabla y le pone acá. ¿De qué tabla? De la tabla choferes hay integral referencial. Aquí. ¿Alguna pregunta? Tengo unos minutitos para copiar esto, por favor.
¿Alguna pregunta, chicos? Bien, estos son esquemas reales de base de datos. Donde usted, como le decía, le van a decir, aquí está, este es mi problema, haga. Y usted deberá generar la base de datos, deberá generar las interfaces, en general deberá generar el sistema, desarrollar el sistema para eso. ¿Sí? Bien, analicen por favor qué pero le ven a esa base de datos, en qué deberíamos mejorarla. Profe, ¿y si en la tabla de detalle de autos hay más de una observación? Perfecto, muy buen análisis. Digo aquí, por ejemplo, de Guayaquil salió con el parabrisas roto, ya salió. Y llamaron aquí y dijeron, ¿saben qué? El carro se va con parabrisas roto y sin retrovisores. Arreglen allá. Nos cobran. Ya salió con 3 observaciones. O llegó a Quito con varias observaciones, les decía, ¿no? Con el parabrisas roto, con la sin la memoria, con la puerta raspada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver justamente cómo resolver eso. Una captura de pantalla para pasarla. Bien. Usted me dice entonces aquí, ya va a estar aquí parabrisas roto. Retrovisor dañado. ¿Sí? También va a decir aquí sin cerebro y sin radio. N observaciones. ¿Sí? El estado en el que salió, el estado en el que llegó. Ya son N observaciones. Bueno, vamos a hacerlo ahí. ¿Sí? Aquí entonces usted ya no tiene un campo. ¿Qué tiene que hacer aquí? Crear, y aquí no hay clave primaria. Si usted quiere hacer una relación uno a muchos, fíjense por favor, y quiere decir, este auto tiene muchos estados, porque eso es lo que está diciendo, ¿no? O tiene muchas observaciones de estado a la salida, y este auto tiene muchas observaciones de estado a la llegada, no va a poder hacer esa relación, porque el ID del auto en la tabla detalle no es clave primaria. Y para hacer una relación de uno a muchos, debe haber una clave primaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer? Ahí sí debo hacer un ID del detalle, que va a ser clave primaria. Y digo, por ejemplo, el detalle 1 es de este auto. El detalle 2 es de este auto. El detalle 3 es de este auto. ¿De acuerdo? Y ahí sí puedo decir, este detalle tiene muchos estados de observaciones. ¿Está claro, por favor? Pero ahí sí debo un poco cambiar la base para que tenga una clave primaria el detalle. ¿Sí? Preguntas. Inge, una pregunta. ¿Sí? Cuando salen detalles del detalle, hay que poner una clave primaria al detalle principal. Siempre que usted va a sacar una tabla hija, la tabla que se vuelve madre debe tener clave primaria. Por ejemplo, aquí este viaje va a tener una hija que es el ID del auto, una hija que es observaciones, una hija que es detalle de choferes. Entonces debe tener una clave primaria. ¿Para qué? Para que la clave primaria del lado 1 pase al lado mucho. Y si yo quiero que este detalle tenga un conjunto de hijos, debo poner una clave primaria para que la clave primaria del lado 1 pueda pasar al lado muchos y se puede establecer la relación.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, vamos a documentar. Y vamos a poner entonces. En el diseño anterior, solo se permite insertar un estado de salida y un estado de llegada para cada auto. Pero no se contempla el hecho de que puedan existir varias observaciones de estado en cada auto, o más bien voy a ponerle detalle de auto. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? La solución es, se debe generar una clave primaria para el detalle del viaje. Es decir, para cada auto que viaja. Para que sea posible enlazar de uno a muchos con un conjunto de observaciones para cada detalle. ¿Sí? O con un detalle de observaciones, como usted quiera ponerlo. Aquí usted está diciendo, pero hay un detalle del detalle, sí. Puede haber un detalle del detalle del detalle, lo que son simplemente son tablas hijas. Y para que haya una tabla hija, la tabla madre debe tener clave primaria. ¿Sí? Se están generando tablas hijas. Y para poder establecer la relación, las tablas madre deben tener clave primaria. Y disculpe, la tabla no era detalle autos. ¿Cuál? Aquí, detalle Sí, viajes. Le pusimos detalle autovía. Vamos a poner entonces de esa forma. Detalle de autos que viajan eran, ¿no? Ya. Detalle autos que viajan. Bien. Hagamos eso, por favor.
Bien. Aquí entonces deberíamos decir, esta observación de salida y de llegada ya no están aquí. Ya no deberían estar aquí. Van a un detalle de observaciones. Entonces salen de aquí. ¿De acuerdo? Y aquí se genera una clave primaria que sería el ID del detalle del viaje. ¿De acuerdo? Y deberíamos generar las tablas observaciones del estado a la salida. ¿Sí? En donde tendré un ID de la observación del estado en cómo salió. ¿Sí? Y una descripción de ese estado. Por ejemplo, voy a tener aquí, y obviamente, el ID del detalle del viaje al que pertenece esa observación. Por ejemplo, voy a poner aquí unos datos únicamente para darnos cuenta, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, aquí, en el ID del detalle, por ejemplo, en ID del detalle 1, el auto es del auto A01. ¿Sí? Y se va en el viaje número 10. Y acá abajo, fíjese lo que voy a tener. Entonces, en la observación del estado, que será un auto numérico, 101, por ejemplo, la descripción del estado es: el auto sale con el parabrisas roto. ¿Sí? ¿En qué detalle? En el detalle 1. Entonces, fíjese, usted dice, ya tengo una descripción del estado para este auto del detalle 1. El auto 1 sale con el parabrisas roto en el viaje número 10. Eso está diciendo. Pero además, estado 102 sale sin cerebro. El detalle 1. Entonces, el mismo auto 1 está saliendo sin cerebro. Y usted ya tiene dos observaciones cómo salió. Debería llegar a sí mismo. No es que va a llegar con el parabrisas sano. Ahora puede darse que también llegue con otra observación, qué sé yo, sin retrovisores. Se rompió el retrovisor en el viaje. Entonces, ¿qué está teniendo usted aquí? Que un detalle, es decir, que es un auto, puede tener varias observaciones a la salida y asimismo varias observaciones a la llegada. O puede tener 0 observaciones a la salida, pero 5 observaciones a la llegada. Y usted ya puede cuadrar que eso ocurrió en el viaje. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Eso a la salida, vamos a ver ahora a la llegada, que es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí voy a poner observaciones del estado a la llegada. ¿Sí? Igual un ID de la observación del estado, la descripción de la observación o del estado, y un ID del detalle al que pertenece. Idéntico. ¿De acuerdo? En donde este detalle puede tener asimismo muchas observaciones. Unos a la salida y otros a la llegada. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, chicos? Por favor, pregunten si no entienden porque mañana tienen la prueba. De hecho, esta era la prueba que les iba a tomar. Pero mejor que no la dieron porque ya la están entendiendo más bien. ¿Puedo cambiarles ya de interfaz, por favor? ¿Me confirman? Un minutito, profe, por favor. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, hasta el momento entonces hemos hecho algunas variaciones. La base de datos original la habíamos planteado así. ¿Sí? Que aparentemente estaba bien, pero fíjense cómo es perfectible, ¿no? Se va haciendo cada vez mejor en dependencia del requerimiento del usuario. Aquí mandábamos solamente un chofer con varios autos. ¿Sí? Eso deben implementarlo, que es la tabla 1. En la segunda, ya mandamos varios choferes porque creamos un detalle de choferes. ¿Sí? Y esta también deben implementarla, por favor. Deber implementar la base con choferes. La tabla que le voy a llamar viaje 2. Esta tabla la van a implementar también. Esta base, por favor. Dos bases. Con muchos choferes. ¿De acuerdo? Ahora cambiamos un poco el diseño y decimos, bueno, pero es que pueden haber varias observaciones. Sí, es cierto. Entonces, tenemos la base 3, que también la van a implementar. Esta base que está aquí. ¿Alguna pregunta? Ahora viene la parte un poco más compleja.
La empresa abre nuevas sucursales en todo el país. ¿Sí? Es decir, los autos ya no se van solo de Guayaquil a Quito, porque eso estaba estipulado inicialmente, ¿sí? Sino que la grúa puede ir dejando autos en las diferentes sucursales en el camino a Quito. ¿Sí? Es decir, se pueden dejar autos en Riobamba, en Ambato, en Latacunga, etc. Analicemos ese escenario, por favor. Sí, me explico. Ahora va a pasar lo siguiente. La grúa sale de Guayaquil. Permíteme dibujarles aquí, por favor. La grúa sale de Guayaquil con los autos, ¿sí? Pero para llegar a Quito, bueno, el destino siempre será Quito, ¿no? Pero para llegar a Quito pasa por Riobamba, ¿sí? Y la grúa va dejando un auto en Riobamba. Esta es la grúa, ¿no? Digamos que esto es una grúa, ¿sí? Digamos que la grúa pasa por Riobamba y va dejando estos dos autos en Riobamba. Pasa por Ambato y va dejando este auto en la concesionaria de Ambato. Va a la Tacunga y deja un auto en la Tacunga. ¿Sí? Y solo estos dos finales llegan a Quito. ¿Por qué? Porque como ya tiene concesionarias en todo lado, sucursales en todo lado, tiene que ir dejando los autos para que puedan ser vendidos en otras ciudades. ¿Está claro, por favor? Me confirman. ¿Está claro el nuevo escenario? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿cómo varío la base de datos para hacer esto? ¿Qué hago? Se podría decir que un viaje tiene muchos destinos. Exactamente, el viaje tiene muchos destinos. Es decir, este auto ya no va directo a Quito. Entonces, el destino, lo que usted acaba de decir es muy cierto. El destino ya no es solo Quito. El destino es varios destinos. Entonces, aquí lo que yo puedo decir es, este empleado que recibe viene al detalle.
¿Por qué? Fíjese, por favor. Bueno, esto ya tenía también una clave primaria, ¿no? Si no me equivoco. Aquí tiene una clave primaria que le voy a poner acá al final, ¿no? Del detalle. Y del detalle. ¿Sí? Entonces, como ya no va a haber solamente un empleado que reciba, el empleado que recibe baja el detalle. ¿Por qué? Aquí voy a decir, fíjense, este auto salió correcto, llegó con estas observaciones y lo recibió el empleado 2501. Pero no voy a poner aquí Riobamba. ¿Por qué? Porque hay una relación que va a decir una sucursal tiene muchos empleados. Y este empleado puede estar en muchas recepciones. Entonces yo ya no debo poner la sucursal. ¿Por qué? Porque al conocer el empleado, por join, conozco la sucursal. ¿De acuerdo? Entonces digo, a ver, el auto A01 fue dejado o fue recibido por el 2501. ¿En qué oficina trabaja el 2501? En Riobamba. Ah, chévere. Entonces este auto fue dejado en Riobamba. El A02 también fue recibido por el 2501. ¿Sí? ¿En qué sucursal trabaja el 2501? En Riobamba. Chévere. Entonces estos dos autos se quedaron en Riobamba. El A03 le recibió el 2801. ¿En dónde trabaja él? En Ambato. Ah, ya, entonces, y con un join usted ya sabe. Y fíjese, acabo de bajar el empleado que recibe al detalle. ¿Por qué? Porque ya no hay un empleado que recibe, ahora son muchos en diferentes sucursales. ¿Está claro, por favor? Preguntas. Con esto, chicos, ustedes están listos para el examen de mañana. ¿En qué consiste el examen? En esto, les voy a dar una base de datos y decirle, vayan variando como hemos hecho hoy. ¿Sí? Les voy a decir, fíjense, ya no les voy a decir un enunciado tampoco, ¿no? Les voy a decir, tenemos este documento, queremos mejorarlo de esta forma. Hagan la base de datos para mejorarlo. Lo que hicimos hoy. ¿Sí? Preguntas. Vamos anotando esto entonces. Al menos si hacen esto de vera conciencia, no pasa nada con la prueba de mañana. Solución. ¿Cuál era la solución? Como ya no es solo un empleado el que va a recibir los autos en Quito, sino que son varios empleados los que pueden recibir los autos en distintas sucursales, entonces la cédula del empleado que recibe baja del maestro al detalle, porque cada auto será recibido por un empleado diferente. ¿Sí? Y ya no se da que todos los autos se reciban en Quito por un solo empleado. ¿Sí? Además aparece sucursal, la tabla, ¿no? Sucursal
ID de la sucursal, nombre de la sucursal y ciudad en la que está la sucursal. Aparece ya esa nueva tabla. ¿De acuerdo? Y aparece la relación, una sucursal tiene muchos empleados, pero un empleado trabaja solo en una sucursal. O sea, ya no hay solo Quito, ¿no? Ahora hay un montón de sucursales. Y los autos pueden ser dejados en cualquier sucursal. Y el empleado que recibe puede decir, bueno, ¿sabes qué? Este auto me llegó chocado. Lo que pasaba en Quito, ahora se está haciendo en las diferentes sucursales. ¿Sí? Implementar la base de datos de viaje 4. Que es esta de aquí. ¿Y qué pasa con el empleado de Guayaquil? ¿Tiene que cambiar también esa tabla? No, ya no, esa no, porque el empleado de Guayaquil seguirá siendo uno mismo el que manda. Todos los viajes. ¿Sí? Ahora, si es que usted dice, bueno, ¿saben qué? Ese empleado de Guayaquil no se da abasto el pobre, o sea, él tiene que mandar todos los viajes. Si no, ¿saben qué? Ahora vamos a ver, o todos los autos más bien. Ahora, un empleado va a ser el responsable de cada auto. Ahí va a cambiar el diseño nuevamente. ¿Sí? Pero vamos a trabajar en el supuesto que estamos. Un empleado manda todos los autos en un viaje. ¿De acuerdo? Es que lo que les planteo es lo lógico. Si digamos que yo soy el empleado de Guayaquil, permítanme dibujar algo aquí, ¿no? Yo soy el empleado de Guayaquil y hay otros empleados más en Guayaquil. ¿Sí? Este empleado de Guayaquil se encarga de mandar este viaje con los autos. Él chequeó todos los autos, por tanto, la firma de él está aquí. ¿Sí? Él chequeó todos los autos y puede decir, este salió bien, este salió con el parabrisas roto, este salió bien, etc. ¿De acuerdo? Y hay una ruta de destino. Y la grúa lo sabe. Cuando la grúa sale, a la grúa le dicen, fíjate, este Kia Picanto dejas en Riobamba. Entonces, en Riobamba se deja el Kia Picanto. Van dejando el Kia Picanto aquí. Y alguien tiene que recibir. Y no es de ser el empleado de Quito. Es del empleado de Riobamba. Recibe el Kia Picanto y dice, recibo el Kia Picanto, pero con el retrovisor roto. Perfecto. Y estos dos autos, este Kia Rio y este Kia Sportage, me dejas en Ambato. Perfecto. Va dejando el Kia Rio y el Kia Sportage en Ambato. ¿Sí? El Kia Rio está perfecto. El Kia Sportage está con el parabrisas roto. ¿Sabes qué? Tengo este Kia Sportage con el parabrisas roto. Verifico. Ah, no. De Guayaquil ha salido con el parabrisas roto. Chévere. ¿Sí? Y sigue la grúa su recorrido. Y en Latacunga dicen, ¿sabes qué? En Latacunga dejas este Kia Soul. Perfecto. Y van dejando el Kia Soul en Latacunga. ¿Sí? ¿Quién le revisa? El empleado de Latacunga. Hasta que por último llegan dos carros y se dejan en Quito. ¿Quién revisa? El empleado de Quito. El modelo que están planteando, que ustedes van a implementar y van a hacer la prueba de validez de ese modelo, debe cumplir absolutamente todo esto. Sí, deben verificar que se cumpla todo eso. ¿Alguna pregunta? Entonces, el deber, implementar las 4 bases de datos. ¿A qué me refiero con implementar? Crear el modelo de tablas, que bueno, prácticamente estaba creado, pero lo van a hacer ustedes correctamente. El modelo de tablas, con 3 datos en cada tabla. Y por favor, no hagamos las cosas de forma mecánica. Hágase la idea de que usted es el supervisor de los autos. Y fíjese si es que ese modelo cumple su expectativa.
si es que los datos que se están almacenando en esa base están almacenándose correctamente. Y si es que en caso de ser usted el cliente, esto le es útil. Y si es que no, el día de mañana me dice, ¿sabe qué? Esto está mal. Para mí que deberían haber más empleados en Guayaquil. Perfecto, hagamos. O mañana me dice, ¿sabe qué? Esto está mal. Porque debería haber más observaciones acá. O de pronto debería pasar que muchos empleados estén en muchas sucursales. ¿Sí? Pero hágalo por favor a conciencia. El día de mañana tenemos clases de 4 a 7. Mañana recibo cualquier tipo de observación y damos cualquier tipo de explicación antes de la prueba. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y que el modelo de tablas es el que es a mano. Sí, es a mano. Por favor, no quiero que lo hagan en SQL. ¿Sí? Porque van a pasarse mucho tiempo y van a llegar a odiar el SQL y esa no es la idea. Quiero que creen el modelo de tablas a mano. Con 3 datos en cada tabla, los 4 modelos. Para que ustedes vayan viendo la variación. Y si es posible, pónganle más datos y vayan entendiendo, porque el día de mañana la prueba es sobre 3 puntos. Por favor, chicos, dedíquense a eso. Y el día de mañana, cualquier duda. Preguntas. Bien, si no hay preguntas, les voy a subir este documento al aula virtual. Tienen las capturas también, supongo que puede ser unas capturas. Y el día de mañana tenemos la prueba. Gracias, chicos, por su atención. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Les veo el día de mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.